¿Qué vale? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Hoy les tengo una película que se me hace un poco, pues, controversial el tema. Me sorprende no ver muchas reseñas o muchos comentarios de ella en YouTube o en otras redes, ¿no? Y creo que es bastante importante y que es un tema, repito, controversial. A lo mejor no porque, ay, no mames, wow, ¿no? El boom de la controversia política y demás y todo, sino porque es un tema, se me hace un poco sensible, ¿no? Y que realmente sí es importante de repente agarrar y hacer un stop en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y por la cual incluso siento que hasta es el momento adecuado en el que sale. La película se llama Word, está protagonizada por Michael Keaton y Stanley Tucci, la pueden ver en Netflix, Netflix dirían por ahí. Este, y es básicamente pues cuánto vale la vida, en este caso pues humana. Se centra pues en el trágico suceso de las Torres Gemelas. Y para no hacerles el cuento largo, bueno, pues Michael Keaton es un abogado que trabaja en un buffet, pero que se dedica como a llevar los casos de mediación y conciliación entre familiares víctimas que pierden a alguien por consecuencias de algún accidente laboral, ¿no? Entonces, bueno, pues sucede lo de las torres. Michael Keaton dice, yo me aviento el toro. Al principio ves claramente que es nada más como una cuestión política para él. Sí, hay una escena en la que incluso está con, me parece es el como fiscal principal, el mero mero fiscal ahí en Estados Unidos, ¿no? Y que le dice, bueno, pero es que el problema es que tú eres demócrata, pues nosotros somos republicanos, recordemos que era Bush el presidente, y él astutamente, muy políticamente correcto, le dice, bueno, pues es la magia de todo, ¿no? O sea, si yo fallo, pues es culpa de la oposición, de los demócratas. Y si tengo éxito, pues ustedes quedan bien porque se ven como un gobierno imparcial que incluso pues le dan la oportunidad a la oposición de tratar de apoyar como país, ¿no? Más que nada. Y entonces le planteo una situación básicamente de ganar-ganar. Aquí la situación es que, bueno, víctimas en la película son las familias que pierden a alguien, no tanto quien fallece, ¿sí? Entonces, eh, el gobierno tiene un fondo como de emergencias más o menos para indemnizar por situaciones así a las familias. El problema es que aquí pues hubo miles y miles de familias, estamos hablando de creo que más de 5,000 familias, si no mal recuerdo en la película. Entonces, el gobierno dice, espérame, o sea, si de ese 100%, más del 80 en adelante, deciden que el monto que nosotros como gobierno les podemos dar para cubrir gastos tal vez funerarios o de deudas que tuvieran o inscripciones de escuelas, no sé, lo que sea, si deciden que esa cantidad no es la adecuada y prefieren ir y iniciar una demanda, con que el 80 o más me demande, la economía colapsa, ¿no? Y pues bueno, también es lógico que el gobierno no nada más tiene esa situación, tiene muchísimos pedos en ese momento que atender y pues no tienen dinero nada más para eso, tienen que tener dinero para muchas otras cosas, ¿no? Entonces el truco aquí es que, bueno, Michael Keaton se avienta el todo y decir, ok, vamos a reestructurar este pedo, el fondo famoso, vamos a traer matemáticos, algoritmos y demás y todo para hacer una fórmula que sea más o menos justa, ¿no? Para todo el mundo. Y logremos que el 80% de estas familias firme que está de acuerdo y con esa firma ellos aseguran que ya nunca los van a demandar, por así decirlo, y entonces ya la economía se puede salvar, ¿no? El problema es que, bueno, aparece también el personaje de Stanley Tucci que pierde a su esposa, él es como periodista me parece, y pues les hace ver que el fondo está mal, que esa fórmula pues es ridícula, ¿no? Porque precisamente dice, oye, espérame, o sea, estás nada más agarrando el sueldo, básicamente estás como agarrando el sueldo anual por un porcentaje X, no sé, y pues eso, el resultado es el monto que te toca, ¿no? Y entonces pues hay mucha disparidad porque dices, bueno, una persona que a lo mejor gana 80, $100,000 al año, por ese porcentaje pues va a recibir una suma, pero quienes a lo mejor de esos brokers o corredores de bolsa que estaban ahí en Wall Street,
ganaban a lo mejor millones anual, ¿no? Por el porcentaje pues tienen que recibir muchísimo más. Y lo ves, hay un ejemplo en el que creo que una persona iba a recibir nada más como $250,000, una cosa así, y pues a alguien le iba a tocar casi 14 y fracción millones, ¿no? Entonces dices, o sea, ¿qué onda, no? Y es ahí el tema, ese es el tema principal, ahí está el medio del asunto, es decir, realmente tiene que ser tan dispar, y esa es la labor precisamente de lo que hace Stanley Tucci, ¿no? Al principio Michael Keaton se había mantenido, digamos, durante toda la película un poco imparcial y ponía a su gente a entrevistar a las víctimas, a investigar nombres de desaparecidos, sus sueldos, etcétera, ¿no? Pero pues son tantos que eventualmente le toca también al involucrarse, le toca ya tener que entrevistar a alguien y empieza a entender que pues las situaciones no son tan fáciles, ¿no? Que no es nada más así como, pues el pinche león es como lo pintan y ya, ¿no? O sea, no, no, no. Y entonces empieza también él a tratar de más o menos entablar un diálogo de mediación con Stanley Tucci, decirle, bueno, es que, o sea, yo quiero hacer las cosas bien, o sea, ya me estoy dando cuenta de que las cosas así no estaban bien, pero ¿qué más puedo hacer? Porque también no puedo hacer que la economía del país colapse, ¿no? Y Stanley Tucci, yo lo entiendo, o sea, sé que estás, digamos, como entre la espalda y la pared, pero sí puedes hacer algo más. Entonces ahí empieza ese juego, ¿no? Obviamente a Michael Keaton tiene la presión también, no nada más del gobierno, sino como de gente poderosa, de buffets y de empresas corredoras de bolsa y demás, que pues las familias jamás van a firmarte esa pensioncita casi casi, que ajustando la fórmula les daba. Entonces, bueno, repito, es una película que se me hizo interesante, se me hace un tema eh, pues complejo, ¿no? Y como decía al principio del video, o sea, el momento en el que a lo mejor la estrenan, ¿no? Porque vivimos también ya en una sociedad en la que estamos bombardeados constantemente, en la que tienes que tener lo último, de lo último, para ser el mejor, para ser importante. Esa es la realidad. Tienes que tener el mejor smartphone, si no, ay, qué ridículo. Tienes que tener, no sé, tu marca de ropa, si no, qué chafa. Tienes que, no sé, tu casa o tu coche o lo que sea, hasta los pinches relojes, ¿no? O sea, creo que sí tenemos que valorar muchísimo más otras cosas que nada más lo material, porque lo material, pues, la pinche naturaleza se ríe. La verdad es que la naturaleza se ríe, y si se sacude tantito, lo acabamos de ver en Turquía con un terremoto brutal, y pues se vino abajo un chingo de edificios, monumentos históricos, ¿no? En Japón hace muchísimos años con el tsunami, o sea, en cuestión de unos segundos, lo material se lo lleva a la chingada, ¿no? ¿Cuánto vale la vida? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, realmente valoramos lo que tenemos que realmente importa, ¿no? A nuestro alrededor, o nos seguimos dejando llevar por las presiones sociales de las redes, principalmente de que tienes que tener el mejor cuerpo, tienes que tener mejor ropa, tienes que tener el mejor carro, o sea, creo que también el momento en el que sale esta película pues es como muy, muy puntual, ¿no? Muy puntual. Pero bueno, yo se las recomiendo. Es una buena película. No voy a decir, ay, putas el peliculón. Es una buena película. Vale la pena que la vean. Repito, Worth con Michael Keaton, Stanley Tucci. La encuentran en Netflix. Comenten si ya la vieron, qué les pareció, qué piensan ustedes de este tema. Véanla y después comenten si les agradó, si no les agradó, si estoy bien pendejo o no. Les pido, bueno, pues que si les gustan mis videos, les den un like a los videos, se suscriban al canal y nos estamos viendo a la próxima. Cuídense.